Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema evaluación numérica de la respuesta dinámica. Vamos a desarrollar específicamente dos de los métodos que son muy útiles en el análisis de la respuesta dinámica de los sistemas de un grado de libertad. Me refiero al método de Newmark y el método de la diferencia central. El método de Newmark. Una manera de manejar el problema de que la aceleración no es constante durante el intervalo de evaluación fue desarrollado por Newmark utilizando un estimativo de la aceleración al final del intervalo que se va corrigiendo por medio de un proceso iterativo, lo que hace posible resolver el problema, según García Reyes, 1998. Al respecto, Newmark propuso utilizar la aceleración expresada de la siguiente manera: alfa 1 menos 2 beta por la aceleración inicial más 2 beta por la aceleración inicial más 1. Ahora, utilizando la aceleración promedio y el valor de la aceleración dado por la ecuación anterior, se obtienen las expresiones tanto para la velocidad como también para el desplazamiento al final del intervalo de tiempo en función de los valores al comienzo del intervalo. Para mayor claridad del método, vamos a desarrollar un ejemplo. Este ejemplo se encuentra en el libro Dinámica de Estructuras de Chopra. En este libro se encuentra la mayoría de métodos para el análisis de la respuesta dinámica, por lo que les recomiendo revisarlo. El ejemplo dice: un sistema de un grado de libertad tiene las propiedades siguientes: masa 0.2533 kips segundo al cuadrado por pulgada, rigidez 10 kips por pulgada, tiempo enésimo 1 segundo, frecuencia angular 6.28 radianes por segundo, amortiguamiento 0.05. Nos pide determinar la respuesta para el desplazamiento en el tiempo de un segundo de este sistema para la fuerza en el tiempo de un segundo, definida por la fuerza de pulso sinusoidal de medio ciclo, que se muestra en la figura, donde la fuerza viene dado por la fórmula 10 por el seno de pi por el tiempo entre 0.6. Nos pide desarrollar el ejemplo mediante el método beta de Newmark. La variación de tiempo es de 0.1 segundo. Para desarrollar el ejemplo hemos realizado un Excel. Tenemos los datos que son masa, rigidez, amortiguamiento, desplazamiento inicial, velocidad inicial y la variación del tiempo. Todos estos datos se nos brindan en el ejemplo. La masa es de 0.2533, rigidez 10, amortiguamiento 0.05, desplazamiento inicial 0, velocidad inicial 0 y la variación de tiempo 0.1. Posteriormente vamos a realizar algunos cálculos iniciales en el que se va a determinar el valor de algunos parámetros. Tenemos el periodo. El periodo viene dado por la fórmula 2pi por la raíz de la masa entre la rigidez. También se determina el valor de la frecuencia angular, que viene dado por la fórmula 2pi entre el periodo. Luego calculamos el coeficiente de amortiguamiento crítico, que viene dado por la fórmula 2 por la raíz de la masa por la rigidez. Posteriormente calculamos el coeficiente de amortiguamiento. Este viene dado por la fórmula 2 por la masa por la raíz de la rigidez entre la masa por el amortiguamiento. Posteriormente vamos a realizar el cálculo de algunos parámetros que son propios del método de Newmark. Tenemos el parámetro A1, A2, A3 y un parámetro K. Para calcular el parámetro A1 utilizamos la fórmula 4 entre la variación de tiempo al cuadrado por la masa más 2 entre la variación del tiempo por el coeficiente de amortiguamiento. Y este me daría igual a 104.5. Posteriormente calculamos el parámetro A2, que vendría dado por la fórmula 4 entre la variación del tiempo por la masa más el coeficiente de amortiguamiento, que sería igual a 10.29. Posteriormente realizamos el cálculo del parámetro A3, que vendría a ser igual a la masa, en este caso es 0.2533. Y el parámetro K viene dado por la suma de la rigidez más el parámetro A1 y sería igual a 114.5. Posteriormente, para desarrollar los cálculos para cada paso de tiempo, desarrollamos una tabla
donde en la parte superior vamos a ubicar el tiempo, la fuerza inicial, la fuerza para cada intervalo de tiempo, la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Para realizar el cálculo del tiempo, simplemente se va a sumar. Empezamos en el tiempo inicial, que sería 0, y sumamos la variación de tiempo, que es de 0.1, y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de 1 segundo que nos pide el ejemplo. La fuerza venía dada por la fórmula 10 por el seno de pi por el tiempo entre 0.6. De la misma manera calculamos para cada paso de tiempo hasta el tiempo de 1 segundo. Luego calculamos la fuerza para cada intervalo de tiempo, que vendría dado por la fórmula la fuerza inicial en el intervalo de tiempo más 1 más el parámetro A1 por el desplazamiento inicial más el parámetro A2 por la velocidad inicial más el parámetro A3 por la aceleración inicial. Luego de calcular la fuerza para cada intervalo de tiempo, vamos a calcular el desplazamiento en el intervalo de tiempo más 1. Este sería igual a la fuerza en el intervalo de tiempo más 1 entre el parámetro K. Posteriormente, luego de calcular el desplazamiento en el intervalo de tiempo más 1, vamos a calcular la velocidad en el intervalo de tiempo más 1. Este sería igual a 2 entre la variación del tiempo por el desplazamiento en el intervalo inicial más 1 menos el desplazamiento inicial menos la velocidad inicial. Posteriormente vamos a calcular la aceleración inicial en el intervalo de tiempo más 1, que vendría dado por la fórmula 4 entre la variación de tiempo al cuadrado multiplicado por el desplazamiento en el intervalo de tiempo más 1 menos el desplazamiento inicial menos 4 entre la variación del tiempo por la velocidad inicial menos la aceleración inicial. De la misma manera, calculamos para cada paso de tiempo hasta llegar al tiempo de 1 segundo. Y bueno, allí tendríamos el resultado, en este caso que sería de menos 1.14. Sería el desplazamiento para el tiempo de 1 segundo. Vamos a desarrollar el mismo ejemplo utilizando el método de la diferencia central. En este caso los datos van a ser los mismos. En la parte de cálculos iniciales, lo que va a sufrir algunas variaciones va a ser los parámetros propios del método. Cada método tiene sus propios parámetros, así que en este caso el método de la diferencia central utiliza parámetros que son el parámetro K, el parámetro A y el parámetro B. En este caso el parámetro K viene dado por la fórmula masa entre la variación de tiempo al cuadrado más un coeficiente de amortiguamiento entre 2 por la variación del tiempo. El parámetro A es igual a la masa entre la variación de tiempo al cuadrado menos el coeficiente de amortiguamiento entre 2 por la variación del tiempo, que sería igual a 24.53. El parámetro B vendría dado por la fórmula rigidez menos 2 por la masa entre la variación de tiempo al cuadrado, que sería igual a menos 40.66. Ahora realizamos una tabla en la que se va a realizar los cálculos para cada paso de tiempo. En la parte superior vamos a colocar el tiempo, la fuerza inicial, el desplazamiento en un intervalo de tiempo menos 1, el desplazamiento inicial, la fuerza para cada intervalo de tiempo y el desplazamiento en un intervalo de tiempo más 1. En este caso, para el tiempo simplemente sumamos el tiempo inicial, que sería 0, más la variación de tiempo de 0.1 segundo hasta llegar al tiempo de 1 segundo. La fuerza vendría dada por la fórmula 10 por el seno de pi por el tiempo entre 0.6
y posteriormente vamos a calcular la fuerza para cada intervalo de tiempo que vendría dado por la fórmula fuerza inicial menos el parámetro A por el desplazamiento inicial menos 1 menos B por el desplazamiento inicial. Luego de calcular la fuerza para cada intervalo de tiempo, vamos a calcular el desplazamiento en un intervalo de tiempo más 1 que vendría dado por la fórmula fuerza para el intervalo de tiempo entre el parámetro K. Y así sucesivamente vamos a repetir los pasos para cada paso de tiempo hasta llegar al tiempo de 1 segundo. En este caso la respuesta sería de menos 1.29, el desplazamiento para el tiempo de 1 segundo utilizando el método de la diferencia central.